Hemos, hemos estado hablando de aprender a tener intimidad con Dios. Y la intimidad con Dios no solamente son los 10 minutos o 15 o media hora, algunos mucho más que usted pasa con Dios. Es realmente aprender a orar, aprender a vivir las verdades del Señor, aprender a usarlas eh, eh, y aprender a aprovecharlas, realmente diría yo. Y en ese proceso nos hemos enfrascado este año de que usted aprenda a tener esa cita con Dios, ¿sí? Y que usted le cumpla esa cita al Señor, ¿sí? Que aprenda a diseñar los momentos, que tenga los argumentos, la excusa, que usted arme la disciplina de aprender a pasar tiempo con Dios. Y usted lo necesita. Y los que te rodean lo necesitan más, ¿cierto? Que usted pase ese tiempo con Dios, ¿cierto? Los que giran alrededor o dependen de ti, son los que más necesitan también que usted tenga ese espacio con Dios. Y las personas que no conocen al Señor, pues para ellos es la única esperanza o tal vez la única oportunidad que tienen de ver a Dios obrar. Y es verdad. ¿Sí? Con aquella persona que te cruzas, con aquella persona que realmente te pide un consejo, con aquella persona con la que interactúas. Para ella tú eres esa oportunidad. Tú eres el portal de Dios, digo yo, poniéndolo todo en peliculado, como dicen por ahí, eres el portal de Dios para esa persona. ¿Sí? Y yo lo veo de esa manera. Así que es muy importante la forma como tú vives tu fe, como tú realmente la practicas, como tú realmente este, disfrutas de ella. Y eso, en cierta forma, para mí es la verdadera homilética. ¿Sí? Ah, un buen sermón, a veces usted le puede decir a ChatGPT, ármeme un sermón sobre, ¿qué te digo yo? Sobre las relaciones y le das los argumentos y de pronto te lo arma, ¿cierto? Paso uno, paso dos, paso tres. Pero pues eso es teoría, ¿no? La práctica es otra cosa. Y aquí la gente aprende viendo, aquí la gente aprende siguiendo los pasos, aquí la gente eh, aprende mirando cómo tú lo haces, ¿sí? Porque no tenemos muchos espejos para seguir. Necesitamos espejos reales que podamos seguir. Y eso para mí es la verdadera homilética. Vamos a hablar de cosas técnicas de pronto después en el segundo semestre, pero estamos hablando de eso. Y una de las cosas importantes para mí es que usted aprenda a orar, ¿sí? Usted tiene que aprender a orar y yo pido perdón porque por años he sido un cobarde para enseñar a orar, ¿sí? Primero porque uno cree que todos sabemos orar, ¿no? Que cerramos los ojos y le pedimos a Dios y Señor, gracias y chao, ¿cierto? Es lo que nosotros hemos acostumbrado a hacer en la oración. Pero para mí la oración tiene un peso mucho más grande, una profundidad mucho más grande. Es un recurso con el que usted puede realmente calibrar cada día, proyectar cada día, prepararse para el día y realmente pelear la batalla que se enfrenta en ese proceso. Y dentro de esa oración Jesús nos enseñaba la oración del Padre Nuestro que pues la hemos estado abordando tema por tema. Hablamos de aprender a tener el control de nuestra mente y importante que usted tenga, aprenda a tener el control de su mente. Y si usted lo convierte en un vicio en el día, no es la palabra indicada, pero me parece que nos llega un poquito de tener el control de la mente, eso te va a ayudar muchísimo. Yo me la paso peleando con los vecinos del lado, ¿sí? Pero ellos no saben, ellos no saben. El pendejo soy yo, que siendo cristiano me la paso peleando con ellos, ¿cierto? Porque en algún momento me hicieron algo, porque en algún momento me molestaron, porque me molesta su indiferencia, su, su, lo picado que pueden ser, etcétera, etcétera. Y a veces cualquier cosa, entonces veo cualquier cosa y de una vez me amarro a pelear con ellos, ¿sí? Y pues para mí es una pendejada, perdone la palabra, porque pues, o sea,
Hombre, Dios me ha dado recursos poderosos para yo, ¿sí? No tener que perder mi tiempo allí, ¿no? Y solo le coloco como ejemplo los vecinos porque a usted le puede pasar con la provisión, a usted le puede pasar con el jefe, a usted le puede pasar con el pastor, le puede pasar con la pareja, le puede pasar de muchas maneras, donde usted realmente encuentra que su mente expresa de cosas que realmente usted ya debería estar, estar superadas, por así decirlo, ¿no? Entonces, vamos a ir mirando cómo la oración nos ayuda a ganar ese terreno, pues, en nuestra mente. Y una de las cosas que vimos fue la voluntad de Dios, ¿cierto? Estuvimos hablando de la voluntad de Dios y pasamos un buen tiempo hablando de la voluntad de Dios. Hay algo importante de la voluntad de Dios que usted debe tener en cuenta, que se me olvidó enseñarles, y es que usted tiene que entender que ya no vivimos perfección. Y la voluntad de Dios debe ser vista desde la imperfección. O sea, nosotros debemos aprender a vivir la voluntad de Dios desde la imperfección. Que usted vive en un mundo imperfecto. Si ya, ya a veces la gente cuando me pregunta que, bueno, ¿y cuál es la voluntad perfecta de Dios? Ahí yo, ya usted tiene que responderle. Yo le dije, no, ya ahí ya empezó mal, que ya no hay voluntad perfecta de Dios porque lo perfecto se lo tiró a Adán y Eva, ¿sí? Ahora Dios tiene que coser retazos en todo ese proceso. Sin embargo, Él quiere cumplir un propósito con nosotros. Él quiere usarnos para la gloria de su nombre. Y pues es muy difícil porque usted es una persona débil, porque usted es una persona necesitada, porque usted es una persona impredecible, porque usted es una persona que enfrenta una cantidad de situaciones de las cuales Dios está buscando acomodar para usarte, ¿sí? De muchas formas, de mucha manera, y él, en ese sentido, Dios es milagroso, ¿sí? Increíblemente maravilloso. Jennifer, No solo para de pronto, como tú dices, que no hay voluntad perfecta. Bueno, yo creo que, bueno, obviamente la voluntad de Dios sigue siendo perfecta, porque dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Em, la cuestión es que nosotros ya por el pecado, que es lo que tú estás diciendo, por la imperfección, no podemos percibir esa perfección. O sea, realmente nuestra imperfección nos impide percibir la perfección. Obviamente, si el Señor dice que es perfecta y dice que la busquemos, es porque realmente sí podemos encontrar algo de esa voluntad, pero efectivamente el pecado y la imperfección sí impide que podamos verla, pero pues desde parte de Él sigue siendo perfecta. Yo opinando, iba a apoyar a Jennifer hoy. Digo, porque yo también siento que cuando lloro, le digo, Señor, ayúdame a ver tu voluntad perfecta. Y cuando yo uso esa expresión, lo que realmente estoy queriendo decir es, quiero encontrar qué es lo que tú quieres para mi vida, ¿sí? Entonces yo entiendo y que tal vez lo que nos está, o me estás queriendo comunicar es, no hay perfección en el mí, no hay perfección, pero pues obviamente yo sí busco la voluntad perfecta del Señor para mí. No que la lleve a cabo completamente, pero busco, anhelo entender esa voluntad perfecta. cuando se usa a veces la palabra perfecto en la Biblia, es diferente a lo que nosotros tenemos de perfecto, porque para nosotros perfecto es sin errores. Eh, eh, lógicamente, eh, ¿cómo le digo yo? Sin desvíos. Cuando la palabra de Dios utiliza la palabra perfecto, muchas veces es la voluntad Madurez. adecuada, la que en la situación es correcta, ¿sí? En medio de un mundo imperfecto. Pero si preguntamos cuál debería ser la voluntad de Dios, ya dejó de ser perfecta en el momento que
trata con personas imperfectas en ese sentido, de la perfección que nosotros queremos ver, ¿no? Esa perfección mística, ya ahí es difícil verla en ese orden de ideas. Entonces, cuando vemos la palabra de Dios que dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, estamos hablando que en cada evento, en cada circunstancia, Dios puede tener la respuesta adecuada, la que va a ir con el tema. Y aún así, a veces ni siquiera nosotros logramos cumplirla, porque aunque Él tiene el plan, ¿sí? Es como cuando vamos en el Waze y me encanta oír el Waze cuando me dice cruce a la derecha, cruce a la derecha, cruce a la derecha. Pero yo sé que yo lo puedo ir por allá y le doy la vuelta y él me dice cruce a la derecha, ¿no? Y así es Dios, ¿no? Él me lleva, ¿no? Y a veces hay pequeños desvíos en la voluntad de Dios que finalmente yo voy, pero él cumple su propósito y bueno, a eso es lo que yo le llamo voluntad perfecta, ¿sí? Pero no es perfecta en el sentido de místicamente, sin errores, no sé qué otra palabra utilizar en ese orden de ideas, porque usted ya vive en un mundo imperfecto. Ya, ¿sí? Eh, Vamos a suponer que en un día ah, usted tiene una relación difícil y Señor, ayúdeme a entender su voluntad perfecta en esta situación y preciso llega la persona y te saca la piedra, ¿sí? Y obviamente usted reacciona emocionalmente y toda la cosa y usted siente toda la euforia como tal, pero te acuerdas del Señor, pide que el Señor te controle y el Señor te va a ayudar en ese proceso de cómo hacerlo. ¿Sí? Pues es un evento imperfecto donde Dios mete su mano milagrosa y te ayuda en ese proceso. Pero no es perfecto de que, Señor, ¿por qué no encontré la persona? ¿Sí? ¿Por qué me tenía que pasar con la persona? No. O sea, si quitamos esa mala perfección que tengo en la mente, puedo ver realmente la voluntad de Dios correcta en cada circunstancia. No sé si me hago entender. O si alguien quiere aportar, amén. Bueno, yo sí quisiera aportar algo en cuanto a la voluntad de Dios. Me gusta mucho Romanos cuando dice que, bueno, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento y al final termina diciendo para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces tiene un proceso. Para yo poder llegar a entender la voluntad de Dios agradable y perfecta, yo tengo que tener una relación con Dios. Depende de la relación que yo tenga con Dios, de la misma manera yo voy a poder interpretar la voluntad de Dios, porque voy a tener un conocimiento claro de cuál es la voluntad de Dios en lo que me pasa en mi día a día, porque ya lo vamos a vivir en los hechos, en las acciones, en lo que nosotros vivimos, la voluntad de Dios. Pero ¿cómo yo puedo interpretar que lo que yo estoy viviendo es la voluntad de Dios? Tiene que ser acorde a un conocimiento previo de la mente de Dios. Entonces, el pasaje es clarísimo en Romanos cuando dices, ahora, pero cuando nosotros como equipo de trabajo, como liderazgo, entre el liderazgo de la iglesia a mí, queremos ver la voluntad, estoy hablando con gente que tenemos un poco de conocimiento de las cosas de Dios, nos pasa algo como lo que le pasó al profeta Balaam y el burrito. Y el burrito se lo llevaba por el camino porque la voluntad de Dios era que él no fuera, porque estaba teniendo en su corazón, aunque tenía el conocimiento de la voluntad de Dios porque lo tenía, se dejó desviar su corazón por cuestiones terrenales. Y el burrito lo guiaba para otro camino. La voluntad de Dios no era esa. La voluntad de Dios era la que él tenía el conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces muchas veces nosotros tenemos el conocimiento de la voluntad de Dios, pero por cuestiones de concupiscencia y toda esta vaina, nos pasa lo del burrito. Entonces quería aportar eso. Gracias, Jonathan. ¿Alguien más quería aportar algo más? Sí, yo. Em, ¿Qué es lo que pasa? O sea, nosotros podemos decir teológicamente que en efecto la voluntad de Dios es perfecta, ¿sí? Lo que pasa es que
de todas maneras, por nosotros, por nuestra propia naturaleza y la condición en la que hemos vivido y vivimos, en realidad nosotros pareciera como si, pues no podemos identificar correctamente lo que para Dios es perfecto, ¿sí? Porque, por ejemplo, lo que mencionaba el pastor, o sea, la voluntad de Dios es que vaya a tal lado, ¿sí? Pero entonces yo le hago por aquí, le hago por allá, y de todas maneras Él me va a estar llevando, ¿sí? Pero en realidad, por nuestra propia naturaleza ya corrompimos esa perfección que era, o sea, el propósito se cumple, sin embargo, la voluntad de Dios, ¿sí? Que era eso, pues se corrompió porque yo de una u otra forma la desvié. O sea, el anhelo de Dios es que se haga su voluntad, ¿sí? Pero de todas maneras, como hay interferencia nuestra del ser humano, entonces eh, nosotros queremos en muchas cosas hacer lo correcto, sin embargo, el Señor tiene que darnos una vuelta. Ahorita, por ejemplo, que el pastor puso el ejemplo del Waze, entonces uno dice, bueno, llegué, ¿sí? ¿Cuánto dice vuelta? ¿Sí? Entonces, ahí se aplica el dicho de que cada quien mata a sus pulgas como quiere. Mató las pulgas, pero sin embargo, no era la forma correcta. Ahora, la pregunta es que uno siempre tiene que hacer es, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo perfecto? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Entonces, eso es lo que estaba pensando. Pero obviamente la voluntad de Dios sí es perfecta. Sin embargo, todo el proceso que lleva eso, pues al estar nosotros ahí en el medio, pues creo que ya pierde ese tipo de perfección como Dios quería. Igual se va a cumplir. Sí, es como cuando el pasaje dice que para que descubráis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y a veces usted enfrenta un evento que para nada, entre comillas, fue agradable. Pero ¿cómo Dios dice que fue agradable? Entonces es donde uno replantea y dice, bueno, ¿qué quería decir Dios cuando dijo que era agradable? ¿Sí? Porque realmente me siento como un trapo, ¿sí? En el proceso. ¿Sí? Señor, yo te clamé en la mañana sí, que me protegieras, que me cuidaras, ¿y por qué, Señor, enfrenté eso? ¿Y por qué? Bueno, ¿sí? Entonces son cosas que uno debe aprender a reinterpretar la manera como estamos viviendo la concepción de su voluntad, ¿no? Que es agradable y perfecta. A veces creemos que porque le oramos al Señor y el Señor, que su voluntad sea perfecta. Y conecto eso, ¿no? Señor, perfecto es que no me va a pasar nada malo, perfecto es que voy a responder adecuadamente, perfecto es que voy a estar bien. No, eso no es perfecto. Sí, ahí ya estoy fuera, meando fuera del tiesto, dicen en mi tierra, en cuanto a la perfección de Dios, porque cuando hablamos de la voluntad de Dios Él tiene un propósito con nosotros y a veces ese propósito que Él tiene para con nosotros no puede ser visto, catalogado por nuestra mente como algo perfecto en ese sentido como lo estamos viendo. ¿Sí? Como inmaculado y sin tropiezo, es lo Sí, que entiendo. claro, Eh, exacto. pero es desde la perspectiva del Hijo de Dios hacia la voluntad del Señor y no desde la perspectiva, no, perdón, no es desde la perspectiva del Hijo de Dios hacia la voluntad de Dios, no desde la perspectiva de Dios hacia lo que quiere ejecutar sobre el hombre. O sea, del cielo para la tierra es perfecta, de parte de la visión de nosotros no podemos considerarla inmaculada y sin tropiezo porque seguramente va a haber tropiezo y seguramente va a haber fallo y seguramente va a causar dolor porque en el mundo estamos y nos dijo que no nos iba a sacar del mundo, sino que en el mundo nos iba a sostener. Es lo que entiendo. Sí. Sí, tal vez si cambiáramos la palabra perfecta por adecuada o completa, como es la traducción que tiene la palabra Propicia. perfecta, Ujú, sí. como propicia, como la que debe ser, porque pues ya estamos en un mundo imperfecto y a veces hasta a Dios le cuesta meter las manos en este mundo por nuestra propia rebeldía, como pasó con Israel. Dios tenía un plan para Israel, pero ¿qué pasó con Israel? ¿Sí? ¿Qué pasó con Israel? ¿Por qué terminaron lejos de Dios? ¿Por qué Dios tuvo que hacer todo un proceso de utilizar
reyes incrédulos para realmente proteger a su pueblo cuando eso no debía haber sido pues así, ¿sí? En el proceso. Entonces, es bueno entender esa parte. Me gusta que entiendan la perfección no de la vista humana, sin error, como dice la negrita inmaculada, o sea, sin desvío, porque eso no es lo que Dios está queriendo decir. Igual que agradable, ¿sí? A veces nos enfrentamos y Dios, ayúdame, mi voluntad sea agradable y toda la cosa y resulta que preciso me encuentro la persona que me saca la piedra y me sube la bilirrubina y finalmente después de 2 horas la logro saltar y todo el tema y me logro controlar, pero usted lo mira y bueno, no fue agradable. Entonces, ¿qué estaba queriendo decir que era agradable? Es algo que tú y yo necesitamos estudiar y analizar. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta en cuanto a la voluntad de Dios. Acuérdense que la voluntad de Dios debe ser vista en un mundo imperfecto, en un mundo difícil, en un mundo complejo, ahí donde Dios nos va a usar para realmente moverse. Dime, negrita. Pastor, y eso no es en parte, o sea, eso cuando ya uno puede entender la voluntad del Señor aplicada, no puede ser parte del disfrute, o sea, o sea, ya el saber que cómo se realizó o los resultados que tiene, no puede ser esa parte donde tú entiendes que en ese momento es agradable, en ese momento es perfecta como se realizó, ¿sí? Digo Sí, yo. sí, es como yo quería estar bien con todas las personas, pero ese día me encontré con alguien que la verdad la cosa fue difícil y fueron 2 horas ahí difícil, pero al final terminamos pidiéndonos perdón y sanando la cosa y fue chévere porque vimos a Dios obrar, pero la antesala y todo el evento como tal no fue lo agradable que de pronto yo estaba pretendiendo, mi mente estaba pretendiendo realizar en el día. O sea, hay que aprender a ver desde otras perspectivas de lo que hemos oído de la voluntad de Dios, como el control, ¿sí? Que Dios tiene control. Y a veces pensamos que nos decepcionamos un poquito de Dios porque Dios permite que yo me estrelle, ¿sí? Y me estrellé y yo le oré al Señor esta mañana que tuviera el control de mi vida, de cómo conduzco, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y resulta que me estrellé y yo digo, bueno, sí tiene Dios el control y a veces termino resignándome, repitiendo, Dios tiene el control, Dios sacará algo de esto, pero la verdad es que estoy entendiendo mal el control del Señor. Y por eso no puedo disfrutarlo y no puedo descansarlo, porque usted está viendo el control como no cosas malas o no cosas difíciles, no cosas, ¿sí? Estoy viendo mal el control de Dios, ¿sí? En el proceso. ¿Sí? Estoy entendiendo mal el tema, ¿sí? Porque lo que usted está queriendo y está orando es vivir en un mundo perfecto y eso no es posible. Usted ya vive en un mundo imperfecto, ¿sí? A veces te vas a estrellar, a veces va a encontrar el vecino con el que te enfrentas, a veces la jefe viene de malas pulgas y te saca la piedra. Eh, yo podría decir que es descubrir la voluntad de Dios en caliente, en medio de esa situación compleja, difícil, crítica ya, que no es buena, no es agradable, pero es aprender a vivir de esa manera, teniendo en cuenta que tú vives, solo quiero terminar diciendo, queriendo en cuenta que tú vives en un mundo imperfecto, no le pida a Dios que obre, no le pida, no tenga una mentalidad de un mundo perfecto, a ver cómo lo digo, no tenga una expectativa equivocada del mundo imperfecto en el que usted vive. No se meta mentiras en ese orden de ideas en cuanto a la voluntad de Dios, ¿sí? Porque a veces Dios trabaja y a veces se la ponemos difícil a Dios en todo ese proceso también, porque no, a veces conseguimos que Dios puede todos los hilos y controlarlos y para que yo esté bien, para que, sí, y ya te has dado cuenta que no es así. ¿Sí? Ya has aterrizado que no es así, que esa expectativa es incorrecta. No sé si transmito la idea, pero
para que lo tenga en cuenta en cuanto a la voluntad de Dios. Amén. Si alguien quiere compartir algo más, está bien. Ok, después de la voluntad de Dios, hablamos de la provisión. Y pasamos un tiempo hablando de la provisión. ¿Sí? Entonces, hablamos de la voluntad de Dios. ¿Sí? Hablamos de la provisión. ¿Sí? Incluso hablamos del día a día en cuanto al tema, ¿cierto? Pero no se olvide que yo estoy armando algo para la oración. Que de aquí en adelante yo le voy a llamar los argumentos que deben estar en su mente y llamémosle argumento a la creencia, al principio, llamémoslo al principio activo. No sé si me invento esa palabra ahí, pero al principio activo, que es en el que usted va a vivir. Tiene la verdad, la base, Dios provee, pero usted necesita crear los argumentos. ¿Sí? Yo sé que la Biblia dice que Dios provee, pero yo necesito crear el argumento. Ah, bueno, Dios no me ha faltado, siempre he tenido lo que necesito, a veces no todo lo que quiero, pero yo he visto a Dios obrar y eso es parte de todo el tema de los argumentos, que yo debo aprender a administrar, que a veces soy demasiado ambicioso, que a veces quiero más y estoy estresado por eso. Entonces ya hablamos de la provisión por eso y del día a día y hablamos de la voluntad de Dios para hacer los argumentos de la oración. Pero otro argumento importante que trae la oración es el perdón. Uy, aquí nos vamos a meter en problemas. Porque perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a nuestros agresores. Hablemos del perdón. ¿Qué hemos entendido del perdón? Ustedes ya saben lo que yo pienso, pero quiero saber ustedes qué piensan. Ustedes ya conocen mi pensar en cuanto al perdón, yo quiero escucharlos en cuanto al tema del perdón. Y si la tiene tan clara, ¿por qué usted vive mal con la gente? Yo quería decir algo precisamente en cuanto a eso. Buenas noches, Blanquita, bienvenida, qué chévere oírte. Buenas noches, pastor. Y todos, qué pena. Eh, en cuanto a lo del perdón, de lo que acaba de decir el pastor, porque uno perdona y creo que pasa más o se nota más cuando entre los que estamos siempre, o sea, entre la familia, ¿no? El papá, los hijos, la esposa, entre los que están en el día a día. Porque si perdonamos, porque sigue habiendo entre las dos personas que hubo el roce y se genera el perdón, em, como el insabor de que hay como una enemistad. Se queda como una enemistad, como algo extraño. Sí, el perdón debería pues, no sé cómo explicarlo, no sé cómo decirlo, pero se nota eso. Si yo perdono a mi hija que me ofendió, que me está ofendiendo con su forma de ser, con su forma de hablar, me ofende, me fastidia, y yo decido perdonarla, que sé que perdonarla es descontar de la cuenta de Cristo, saber que Dios la perdonó y la ve bien delante de Él, es su hija, santa y todo este cuento. Yo la perdono, pero queda como cierta enemistad entre las dos personas, como cierta insabor de que de inmediato no vuelve a ser no vuelve a haber esa comunión y esa unión que debería de generar el perdón.
entre las personas. Ok, Entonces, ¿por qué gracias. pasa eso si ya perdoné? No debería de ser así, que yo creo que Dios Dios lo perdona a uno, y cuando uno comete errores y hace cosas, uno va al Señor y, como decía el pastor, aunque ya sé que me perdonó, yo vuelvo y le digo, Señor, perdóname porque hice esto y sé que está mal, hice mal, eh, eh, y uno sí tiene, o por lo menos yo tengo la plena confianza y seguridad de que Dios no me rechaza, no me mira, sí, no queda sin sabor como enemistad, sino que Dios de una lo recibe a uno con toda. Era lo que él estaba esperando, era lo que, mejor dicho, lo agarra a uno, lo abraza y era lo que él estaba anhelando que pasara. En cambio, entre nosotros las personas no pasa eso. O por Ok, lo menos. gracias Blanquita. Yo coloqué ese punto aquí. ¿Por qué sigue el sinsabor? Malestar, ¿cierto? Sí, perdoné. Bueno, estamos hablando del perdón, ¿no? ¿Qué más? Los escucho. ¿Qué sabes del perdón? ¿Qué entiendes del perdón? Obviamente hay unas personas que conocen ya lo que yo pienso en cuanto al perdón. Ah, y vale la pena que abramos la charla que una cosa es el perdón y otra cosa es perdonar. Son dos cosas totalmente diferentes. El perdón es el sustantivo y el perdonar es el verbo. Y usted puede entender correctamente el perdón, pero puede estar perdonando mal, o no saber perdonar, o no saber usar el perdón. Y es muy importante que tengamos una unidad de mente en cuanto al perdón, más que es uno de los principios, hay varios principios. Por ejemplo, cuando hablamos de la fe, ya me conocen, usted ya sabe lo que les he enseñado acerca de la fe y usted mismo tiene los argumentos para buscar en la palabra y tratar de convencerse, entenderlo, si es así o no. Y posiblemente el perdón, ustedes ya conocen lo que yo pienso, pero ¿sabes perdonar? ¿Estás perdonando? ¿Estás aplicando el principio? Los escucho. ¿Qué dudas, inquietudes tienen? O sería natural que yo perdone, pero que me siga molestando la forma de mi hija, que me siga y haya ese sinsabor siempre y yo no la reciba, pues así como digo yo, que con el amor que uno sabe que Dios lo recibe y lo escucha a uno y realmente uno sabe que el Señor sí está con uno en todas y que lo perdona y que te recibo y que te amo y que uno sabe eso. Es normal que entre los seres humanos pase eso, que no, bueno, yo lo perdoné esto, pero sí me sigue fastidiando su forma, no me acomoda la forma de él, de ella, no me acomoda la forma como habla, no me gusta como, sigue habiendo como ese fastidio eh, 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 de mí para con mi hija, no me gusta su forma de ser, no me gusta cómo habla, no me gusta cómo se expresa, no me gusta cómo se viste, y sigue habiendo ahí como un roce. Entonces, luego ya no lo perdoné. O sea, no Ok, sé hasta dónde va el perdón sincero. Ya no gracias. debería de haber eso, pienso yo, no debería de sentir eso. Que si lo perdoné, pues no, yo pienso yo que debo de aceptar su forma de hablar, de expresarse, de su forma de pensar, de vestirse, de todo. Y no me debería de molestar, no me Ok, debería de fastidiar eso. No debería de haber ese sinsabor. Sí, sí, estoy preguntando si es real el perdón. No sé hasta dónde sea el perdón. O es normal que no esté de acuerdo con esa persona y no sé cómo poner algún límite o algo, no sé. ok, gracias Blanquita.
¿Quién más? No, yo solo quiero compartir cosas que me han pasado durante la vida respecto al perdón. A veces he luchado porque el término perdón lo usan de una manera muy reduccionalista, creo que ese es el término, o facilista, y me ha molestado cuando el perdón es usado en un sentido de tratar de quitar la responsabilidad sobre otros, sobre lo que hacen. Y eso me ha causado mucha lucha en mí. Entender el proceso, yo entiendo que el foco es Cristo y su obra, pero sí en el proceso de aplicarlo hay momentos complicados, porque es fácil hablar de perdón en situaciones no complejas de la vida. Me robaron 5.000 pesos, se me metió alguien en la fila, me pisaron un callo, ¿sí? Pero cuando el perdón implica cosas profundas, eh, es ahí donde a veces no es tan fácil, y no tanto el perdón, porque el perdón en realidad, como hemos aprendido porque aquí somos líderes, eh, es fácil porque realmente es un instrumento y si Dios lo dio es fácil. Pero hay procesos en ese perdón, que como también hablaba Blanquita en ese otro aspecto, no son tan fáciles de digerir para el individuo. Y a veces es duro cuando se quiere reducir la situación, minimizarla, o sea, como, venga, tomes esta cápsula, uy, se fue bien. Esta cápsula y ya. Entonces, en mi vida con el Señor sí he tenido luchas con esos aspectos. Y cuando a veces se minimiza también el proceso doloroso y de sanidad que hay en medio del perdón. ¿Sí? Entonces, para mí, todos esos elementos también están en el perdón. Entonces, a mí sí me ha generado a veces lucha, o sea, me ha parecido en mis términos injusto, duro, que se juzgue al individuo en ese proceso, no porque él no quiera perdonar, no porque no se haya perdonado, sino porque en realidad en el proceso, sí hay un proceso en el perdón. Si bien es cierto, la parte legal se puede hacer, hay un proceso que en el perdón se ignora. Y ahí es donde yo he tenido mis luchas y mis momentos eh, de análisis, que todavía medito mucho en cosas así. No sé si eso aporte confunda. Ok, gracias Marcelita. Minimizar, ¿cierto? Perdón. Bueno, no es perdón, es perdón. ¿Qué más? Luchas, inquietudes tienen en cuanto al perdón. Lo que tú tienes, ¿no? No lo que los demás tienen, sino tú. ¿Qué luchas Eh, tienes? pues yo, pues Dios ha estado tratando, bueno, ¿cómo explicarlo? Em, Desde mi hogar, digamos que o sea, estuve, digamos que leyendo un libro que me explicaba que Dios no es igual a mi padre terrenal, ni a mis padres terrenales, en los cuales yo pues no vi este tema del perdón, ¿sí? O sea, no hubo un ejemplo ni hubo nada que tuviera que ver con ello. Y para mí es un concepto muy difícil, ¿sí? Para mí ha sido un concepto porque muchas veces luché con que Dios era igual de exigente a mis padres. Entonces, o sea, lo comparé pues Dios ha hecho su trabajo allí de que Él no es lo mismo que mis padres, pero realmente hubo una herida muy grande con respecto a esto. Y no he encontrado esa manera de encajar este concepto o de entender bien el concepto, eh, a pesar de que yo, digamos que lo veo, o sea, en las escrituras, como que me cuesta entenderlo mucho.
esa digamos que es mi lucha. Y, y pues es un concepto difícil. Ok, gracias, Susana. ¿Alguien tiene algo más que quiera compartir de lo que entiendes o luchas con el tema del perdón? Pues más allá de eso, es que el de ponerse en la tarea, como lo mencionaban al inicio, el ponerse uno en la tarea es a pensar, es que por lo general uno piensa que es que el perdonar, por ejemplo en este caso, perdonar a otra persona, exime responsabilidades o exime algún tipo de, ¿qué? De justicia o algo, ¿sí? Entonces, dejemos así, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que es que nosotros estamos pensando siempre cómo ajusticiar, como algo que le aplique, que lo haga a esa persona, de pronto que me ha ofendido o algo, que lo haga reflexionar, que lo haga. Entonces, pero yo te perdono, pero uno está esperando de todas maneras algo, ¿sí? Pero de la otra persona. Sin embargo, eh, al nosotros ver pues que es un regalo que el Señor nos ha dado, uno no lo aplica hacia uno, o sea, no lo aplica como que el primer beneficiario en el perdón soy yo, o sea, yo soy yo el que me va a venir ver beneficiado, pero como nosotros tenemos una mente que siempre está en la báscula, siempre está pesando, ¿sí? Entonces uno siempre ve, pues, que si aplico el perdón, o sea, yo te perdono, entonces, claro, se siente como hipócrita porque uno está pensando, está esperando que la persona reflexione o haga algo que lo cambie, ¿sí? Sin embargo, Dios me invita es a mí, porque el perdón tiene que, o sea, lo debo ver es como, es un regalo que el Señor me ha dado a mí. Entonces, cuando uno perdona, entonces, si yo perdono, es como si me volviera otra vez allí a la cruz y volviera otra vez a tener un regalo para mí, porque me ha permitido tener ese gran paso que el Señor hizo y que el cual me veo beneficiado. Pero nosotros siempre estamos pensando, bueno, en mi caso, no siempre, eh, aplicarlo es complicado porque estamos en una mente finita y en realidad, pues, en realidad no es difícil, pero teniendo la mente enfocada en lo que el Señor hizo. Ok, gracias, Eider. ¿Alguien más? Sí, yo, pastor, estaba pensando que es de estos, el perdón es de esos principios de doble vía. En un momento estás en el punto donde necesitas ofrecerlo y en otro donde lo necesitas que te lo otorguen. Entonces, pienso que es de esos principios que, si lo puedo decir así, por punta y punta enseñan. O sea, el Señor lo delegó por parte de él, pero en el creyente enseña por cualquiera de las dos, en cualquiera de los dos lugares donde te toque eh, verlo, cualquiera de las dos Situaciones en las que usted... situaciones en las que te corresponde verlo. Es lo que he experimentado y el deseo, veo que la finalidad del principio es que como con el consiervo, de alguna manera, en ambas posiciones podamos ver a nuestro Señor. Ok. ¿Alguien más tiene alguna aporte de lo que lucha, inquietudes que tiene frente al perdón en el diario vivir, ¿no? El Santo Julián, San Julián, Que cómo se perdona sinceramente. ¿cómo se perdona sinceramente? Muy bien. Porque se habla mucho de, sí, descontarlo de la cruz y todo, pero uno es humano y le genera ahí la espinita. Como decía Blanquita, por muy familiar que sea, Ok.
¿Cómo se perdona sinceramente? El perdón también está influenciado por, como los otros principios que hablamos de la voluntad y la producción, agradable y perfecta. Bueno, la voluntad agradable y perfecta y todo esto está influenciado también por la naturaleza pecaminosa, por este mundo caído, ¿sí? Imperfecto. Como yo lo decía, el pecado, el perdón de igual manera, como hijos de Dios, como creyentes, se está manejando o lo manejamos en un contexto de imperfección. Entonces, no sé si podría decirlo, es ambivalente, de cómo yo, sí, no sé si la palabra es correcta, manejamos el perdón, pero por nuestro estado, realmente, no sé cómo decirlo, no es porque está manipulado en ese sentido también. Aunque yo quiero hacer lo bueno, como decía Pablo, también tengo lo malo. Entonces, por esa vaina, por ese hecho, es que el perdón, y como decían ellos, ¿cómo podemos entonces manejar el perdón? Si yo tengo esos dos elementos, mi carne, pero mi mente. Entonces, es complejo el tema. Ok, vas a tener como tarea esta semana preguntarle al Señor y preguntarte a ti mismo cuáles son las expectativas, buenas o malas, que tienes del perdón. ¿Sí? En el diario vivir, ¿no? En acción. Porque yo creo que ninguno de los que estamos aquí duda del perdón del Señor y de su obra. Eso que ese no es el tema en cuanto al perdón. Eso que todos aquí son personas muy maduras que saben que la obra de Cristo satisfizo la justicia de Dios, por lo tanto se nos extendió el perdón, ¿cierto? Perdón de nuestros pecados. Pero en acción, ya que perdona nuestras ofensas como perdonamos a nuestros deudores, es algo del día, es algo de acción, es algo de actuar, es algo de vivir, es algo de comportamiento. ¿Qué expectativas tenemos del perdón? ¿Cuáles expectativas son buenas o malas? No tengo esa expectativa, ¿sí? Tu corazón, tú como persona, ¿qué expectativas tienes del perdón? Por eso la pregunta, ¿en qué luchas en cuanto al perdón? Y no le dé pena decirlas, que pues esa es la idea, que podamos construir un aporte que nos edifique a todos, ¿no? Entonces, llévate esa tarea, qué expectativas tienes del perdón, y vamos a seguir hablando del tema que me parece muy importante. Y pues yo no soy un experto en el tema, que cada día me doy cuenta que ah, el perdón me cuesta más, aunque es tan fácil, pero vamos a hablar juntos y vamos a crecer juntos en ese tema. El Señor les bendiga y nos vemos, Dios mediante, de hoy en 8. Gracias, bendiciones para Gracias. todos. Gracias, Feliz pastor. noche. Bendiciones. Chao. Gracias. Chao. Gracias.